Bien, amigos, en un momento en que el cambio se convirtió en reforma, se va a iniciar un periodo presidencial basado prácticamente en un paquete de reformas que implica no lo que se dice, sino todo lo que se va a hacer dentro de esas palabras que dicen reforma constitucional, reforma fiscal, reforma eléctrica, y por ahí María se va. A pesar de ello, el comentario de ayer tuvo que ver con un tema internacional. El G7 no tiene madre. El G7 hizo que Hipólito Mejía, o algo parecido al G7, enviara tropas a Irak y ahora nos meten en Ucrania con el presidente Abinader. El PRD con Hipólito falló al permitir que el país lo involucre en asuntos que no nos corresponden y ahora hace lo mismo con Luis Abinader. ¿Por qué no lo hicieron con el PLD? Habría que reconocer que el PLD tenía técnicos preparados. No estoy pretendiendo hacer una crítica destructiva al gobierno, pero tiene que reconocer debilidades y asesorarse bien para que tenga claro en qué estamos comprometiendo al país. El G7 lanzó una amenaza diciendo que ningún país solitario puede encarar los problemas a los que se enfrenta el planeta. Es verdad, se necesitan los bloques, pero no en temas bélicos. Ya vivimos eso en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Hitler en el Caribe y la declaración que le hicimos a Alemania de guerra. Ayer se vislumbra, se dio a conocer algunas informaciones sobre Israel, su ejército, Hezbollah y Hamas, que dan la sensación de que eso se va a poner peor. Ojalá no se le ocurra a algún genio de la diplomacia a recomendarle al presidente que vuele a Medio Oriente para que tome partido y apoye, porque ni siquiera el ejército israelí está de acuerdo con Netanyahu. Ayer manifestaron diferencias, pero eso es lo que hay. Por otra parte, tenemos que, parece que va a ser un periodo presidencial de reformas que hoy estamos hablando de lo que costó al presidente su candidatura, lo tienen los medios. Y podría ser parte de la reforma, a ver cómo se va a reformar el tema electoral con respecto a los fondos que mantienen los candidatos. Bien, recordamos que hoy a las 11 en la Biblioteca Nacional tenemos al amigo Plinio de Olio que va a realizar una serie de reconocimientos. Bueno, Plinio se inventó la solidaridad internacional. Ahí implica un reconocimiento a muchísima gente del PRD del pasado, pero solidaridad internacional. Hoy en la Biblioteca Pedro Enrique Ureña. Bien, hoy tenemos al ingeniero Cuello. El ingeniero Cuello, nosotros no vamos a meternos en política internacional en este momento, sino que quisiéramos hablar
de algo que está íntimamente ligado, las reformas y los presupuestos. La palabra de hoy: el hecho de que Francia napoleónica no consiguiera reconquistar Haití fue una de las principales razones para liquidar los restos del imperio americano con la venta de Luisiana a los Estados Unidos. Así, una ulterior consecuencia de la expansión jacobina en América fue hacer de los Estados Unidos una gran potencia continental. Eric Hobsbawm, en la era de la Revolución, en su Historia del Mundo Contemporáneo, en la página 74, donde ilustra sobre los efectos de un fenómeno histórico con relación a otro que se derivan del anterior y sus consecuencias imprevistas. Esta es la palabra diaria. Tenemos hoy, según Hobsbawm, ¿verdad? Sí. Tenemos entonces que el debate ya está abierto sobre reformas necesarias en virtud de los ajustes que precisa una economía que encaja en deudas crecientes, sus desbalances crónicos desde principios de siglo, sin analizar ni encajar el origen de las pérdidas. Vamos a hablar con el ingeniero Cuello, tomando en cuenta que hoy aparecen algunos ciudadanos que advierten que ojalá esta reforma no resulte otro episodio de parchos. Una reforma se ha intentado siempre, pero los sectores que tienen que ver y que se pueden, según ellos, afectar, siempre cambian la ruta. Nosotros tenemos al ingeniero Cuello, que tiene muchos años analizando todos esos procesos presupuestarios y de reforma. Comenzando porque presupuesto de ley de gastos, de ingresos y ley de gastos públicos. Pero tiene una diferencia. Los ingresos son presupuestados. Los gastos son seguros. No, es verdad, sí. Los gastos no fallan. Pero vamos a dejar al ingeniero tranquilito hoy, que nos hable de esas reformas, que no se trata de una reforma constitucional solamente, se trata de una reforma fiscal, de una reforma judicial, de una reforma electoral, de una reforma de educación. Cuando se habla de fusionar instituciones, eso es reforma. De salud, que no está terminada, carcelaria. Señores, aquí tenemos una planta eléctrica que ayer aparece un político amigo que dice que esa fue la gran estafa. Mi amigo Enriquito de León tiene 8 años diciendo estafa, demolición, daño al medio ambiente y sobrevaluación. Pero ya está la planta y sin la planta creo que tendríamos problemas. Lo mismo está pasando con la cárcel. Una cárcel con capacidad para 8,000 presos, cómodos o incómodos. Solamente cuerpo de delito. La Catalina para los 500 millones de sobrevaluación de Danilo y la cárcel cuerpo de delito para allanar. Pero mientras tanto, 8 años tenemos en esa situación y lo que falta. De manera que, otra cosa, y los suplidores los sacaron a todos, porque son personas de mucha prestancia. Sí. Usted no se mete en esas cosas, sino que sí nos va a hablar de que
el debate de la reforma ya está planteado. Ingeniero, bienvenido a casa. El debate sobre las reformas probablemente es un debate de carácter electoral en términos originales, pero ahora hay que aterrizar. Este país sufrió una convulsión a principios de siglo, donde precisamente estaba en el poder el partido gobernante de hoy. Y los efectos de esa reforma en el aspecto energético están claros. Aquí ganan los que generan y pierde el Estado en la distribución y en el cobro. Entonces, ¿a qué reformar? ¿A qué crear más impuestos si el dinero se bota en las sedes? Hay que corregir esa salida, sencillamente, y proceder a organizar las finanzas públicas. Pero no se puede trabajar con un doble criterio. Un criterio de una economía que compense lo malo y otro criterio es una economía que va devaluando la moneda. Paso a paso y dolor a dolor, la moneda hoy está a 60 por 1. Y eso es un indicador de otra moneda. La referencia es a otra moneda que ella sí misma se devalúa en el mercado mundial. Entonces, no es posible que se esté retosando con eso sin corregir los escapes, que son muy grandes. Sí. Ese es mi criterio. Los resultados de la reforma energética de principio de siglo no son buenos, son crónicamente malos. Pero usted usa mucho una figura que a mí me gusta bastante, que es cuando se desencuaderna la resma. Así que, y uno tiene que irse precisamente a qué parte de los problemas que estamos enfrentando hoy tienen que ver con esa aventura de privatización y después de estatización de todo lo que tiene que ver el sistema eléctrico. Porque aquí se suponía que pasándolo al sector privado como que todo el mundo iba a pagar, pero no. No, pero es que los cobros no pasaron al sector privado. Ajá. Los cobros pasaron a acumular las pérdidas del Estado en la distribución y cobro, sencillamente, y en el mantenimiento de las líneas y en todo lo secundario, o aparentemente secundario, porque es un conjunto que opera como tal, un sistema eléctrico. El cobro es parte del sistema eléctrico, porque debe ser pagado por cada ciudadano. No se ha inventado el país donde el Estado asuma la electricidad y las pérdidas. No. Simplemente la negligencia es la que da lugar a esa situación. Lo propio acontece con el bendito 4% de educación. ¿Cuáles son los resultados? Se está acumulando ahí un déficit nacional necesario, porque la educación es un gasto que debe asumirse por el Estado. Eso no se puede estar cobrando. Realmente lo que pueden pagar la educación son muy pocos. Eso es así. De manera que, ¿por qué seguir acumulando pérdidas y botando dinero? Y entonces a inventar nuevos impuestos que se van a cobrar eficientemente. Primero hay que hacer el orden en el cobro de los impuestos existentes y en su utilización. Si no, la racionalidad del asunto se pierde. De manera que tenemos 2 décadas ya, eso terminó en el 4, porque cambió el partido, pero los efectos quedaron. Los efectos de ese criterio equívoco entre pérdidas y ganancias necesarias en cualquier sistema sigue vigente. Entonces, ¿a qué inventar nuevas cosas? ¿Por qué inventar nuevos impuestos que solo pagará una minoría y que conllevan la creación de otro ente burocrático, otro efecto de cobros que no se cumplen? Y en ese mismo espacio, simultáneamente, había estallado la crisis bancaria. De manera que los efectos sobre el Banco Central deforman la función del Banco Central. Conducen a una distorsión porque el Banco Central asumió funciones de banca comercial y tiene unas obligaciones asumidas
como deuda cuasi fiscal que solamente crecen porque se renuevan permanentemente. Hay gente por ahí que se jacta de que en el momento pico de ese proceso pudo cobrar hasta el 60% de intereses anuales por un financiamiento al Banco Central. El Banco Central no tiene por qué prestarle al público. Bueno, la emergencia impuso esa solución y hay que asumir las consecuencias, pero no puede mantenerse crónicamente esa deuda, que en definitiva cosas de ese tipo acumuladas en distintas instancias es lo que conducen a que hoy no sea más difícil calcular cuál es la paridad del dólar. Hoy está a 60 por 1 y a punto de seguir creciendo. Pero es porque de alguna manera se está creando dinero permanentemente. Se habla de millones aquí que prácticamente nadie entiende. Nadie aprecia el valor de esa moneda tan deteriorada. Y se habla de millones como si fuera de la mota en algún Como dice, tiempo. como si se le hubiera perdido el respeto al dinero, ingeniero. Pero uno busca el origen también de todo esto. No tendrá que ver quizás mucho con lo que es dicen que los dólares que hay los préstamos que se han tomado y las reservas internacionales son las que evitan que la tasa suba más de lo que ha subido hasta el momento. Bueno, la tasa crece de acuerdo al dinero que se emite. Esa es una función que no tiene otra razón. Bueno. Y entonces una de las reformas que se pretende hacer es la extensión por ley de las ventajas que se acordó hace mucho tiempo para la creación del régimen de zona franca. Primero, el régimen de zona franca establece, aparte de ayuda, auxilios en las instalaciones físicas con criterios de asistencia prácticamente a empresas que vienen a invertir en un régimen de baja carga impositiva. La primera carga impositiva es la exoneración de las materias primas. Si necesita materia prima. Pero esa ley no tiene sentido establecer 20 años de exoneración o 30 años de exoneración de materia prima y luego prorrogarlo. Lo primero es que el criterio es el concepto de materia prima es un auxilio por parte del Estado en la inversión básica. Primero en terrenos, en edificios de alquiler barato, prácticamente al costo, sean privadas o sean públicas. Los alquileres de la zona franca son mucho más baratos que los alquileres fuera de la zona franca. Pero al término de esos 20 años, se propone ahora extenderlo. No solamente que no se concibió que la exoneración tenía que ser decreciente, en la medida que la entidad industrial de la zona franca iba compensando las inversiones. José, Es un auxilio para la compensación de la inversión. pero hay algo, mira. Pero se habla no solamente que es a término, que lo han hecho, sino no decrecientemente. Ahora se habla de extender las facilidades. Pero señor, usted ha hecho nuevas inversiones. Justamente de eso quería que tú hables. Mira, José. Zona franca no hablemos, porque zona franca es un régimen bien claro. Ahí lo que se está vendiendo es mano de obra. En vez de hacer la fábrica en otro sitio, la hacen aquí. Lo que tienen que cuidar es que esos insumos que llegan no entren al mercado porque vienen
como materia prima y se van como producto terminado. La ley prevé que un porcentaje puede usarse aquí. Eso está claro y ese no es el tema. Pero en el tema que tú estás tratando, que es el tema de sectores que se le han otorgado exenciones durante un tiempo. Ese tiempo yo entiendo que tiene que ver, como el del DERE-CAFTA, un tiempo suficiente para eficientizar el sector productivo en caso del DERE-CAFTA y el desarrollar sectores como hemos vivido, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector energético y el sector turístico. Ahora, todos esos sectores que se le dio 20 años, tienen más de 20 años, se han prorrogado, se han eficientizado, son ya capaces de pagar los impuestos. Esos hoteles que se construyeron con exoneraciones 100% y exoneraciones de pago de impuestos, ya están lo suficientemente desarrollados para traer sus equipos, sus aires, lo que sea, pagando los impuestos. El tema de las leyes industriales, de los incentivos para la industria, ¿ya está lista para pagar sus impuestos o hay que volver a negociar con esos sectores? Mira, el espíritu, la esencia de la ley es la amortización de la inversión. ¿La esencia? La esencia de la ley es el periodo que dure la recuperación de las inversiones básicas, ajá, de equipo, local, maquinaria, de todo tipo. Eso, y naturalmente materia prima. Sobre la materia prima, que es la importación crónica, es que va la exoneración que amortiza la inversión hecha en equipo. Pero al término de ese periodo, ¿por qué tiene que, si ya se amortizaron las inversiones, por qué hay que extender el periodo? Así los rendimientos de la zona franca sean de la naturaleza. ¿Y eso es válido para todos los sectores que tienen ya, que han tenido sus exenciones? Esa es la esencia. Inclusive los energéticos. Pero claro que sí. Yo no sé, en la ley de energía, realmente no me he fijado, que se le exoneró a los que recibieron los equipos usados de aquí. Sí, pues yo no. Pero ingeniero, es que también en cuanto a esos regímenes especiales, también uno se pregunta si la legislación que los otorga establece también un nivel de compromiso de la persona que los recibe. Porque yo he visto parques de zona franca acá que le hacen la nave a uno y ese se lo alquila a otro. Y, o sea, ¿estás hablando de zona franca? Sí. Es que la zona franca es un régimen bien claro. Eso no tiene que ver con esta ley. Eso puede ser para toda la vida. Eso es que la fábrica que estaba en Nueva York pagando a 10 pesos la hora, de $, la hora, la trajeron para acá para pagar $1 la hora. Eso es todo. Eso es todo. Eso no tiene nada que... Eso para lo único que nos sirve es una escuela, para que los trabajadores aprendan alguna cosa. Pero zona franca no es el punto de discusión. El punto de discusión es lo que está diciendo. Esos sectores que se les dio la oportunidad de recuperar en un tiempo su inversión, porque si no, si se van a pasar 100 años para recuperarlo, no. Son otras. Zona franca no es tema de discusión ahora mismo. Las exenciones son otra cosa. Y hay muchos sectores que están beneficiados ahí. Todo el mundo se mete. Todo el mundo se mete en zona franca, está fuera de la... No, yo no digo zona franca, me refiero a las leyes de incentivos que tenemos, como la energía, el turismo, etcétera. Todo aquí tiene vocación. Pasó por ahí. Tiene vocación de zona franca. Ahora, hay un caso paradigmático, porque no siempre ha existido ese régimen. Originalmente se hacían concesiones especiales, porque no había una ley de zona franca como tal, concesiones especiales para fines específicos, que incluso eran tan específicas ellas que tenían que pasar por el Congreso Nacional.
porque es una reducción de impuestos, y los impuestos están establecidos por ley. Entonces es una modificación a la ley de importaciones. ¿Cuál era el atractivo que tenía esa concesión? Era la sustitución del bagazo de caña, que era el combustible de los ingenios, por búnker C, un combustible de origen fósil, dañino al ambiente, pero entonces la bendición del momento, porque rendía más que el bagazo. Pero además el bagazo iba a tener un uso muy elevado, que era la producción de nylon por Dupont, que contrató toda la producción. Bendito sea. Ese contrato era a 20 años. Ese contrato fue en el 53. En el 73 se venció. Y se mandó una simple extensión por igual vida al Congreso Nacional. Trujillo era azucarero, ya. Tenía un pequeño ingenio azucarero en el Catarí, pero no se había metido en grande en el asunto. Pero ese contrato se hizo bajo el régimen de Trujillo y dio origen al régimen de Zona Franca, que tiene sus virtudes, ha significado trabajo para mucha gente, sacó a la mujer de las tareas hogareñas y la llevó a la fábrica. Hay muchos factores importantes, pero a un costo muy alto. Entonces, si eso está así, ¿por qué hay que estar inventando impuestos nuevos, de difícil cobro, de nuevas experiencias para la evasión, cuando hay un régimen establecido al respecto? Bien, pasaron los 20 años y ha cambiado el mundo. Entre el 53 y el 73 hubo cambios políticos muy importantes y se manda al Congreso Nacional una renovación pura y simple del contrato. Sí, pero dos preguntas, José. ¿Tú te acuerdas un producto que se llama el furfural? ¿Qué beneficios fiscales deja de recibir el Estado por el furfural? Bueno, el que se consigna directamente es el Monquerré, porque ellos cambiaron para beneficio incluso de la salud humana, cambiaron el combustible, digo, para perjuicio de la salud. Fue en ese sentido. El combustible agrícola, el bagazo, que es un material inerte, por un material dañino a la salud humana. En ese tiempo no satanizado, pero hoy los efectos en el ambiente son causa de 1000 conflictos mundiales. Y la otra es, José, no se ha dicho que el principal problema no es el monto que el Estado deja de percibir con esas exoneraciones, porque eso se puede cuantificar. Si se exoneraron tantas cosas a los generadores para que reparen las plantas que recibieron, que existían y eran del Estado, o el caso de que yo vi una estación pequeña de combustible que solo vendía los combustibles que le vendían exonerados a los sindicatos. Los sindicatos su propia bombita, y la vendían en una pequeñita estación que tenían, que vendían gasoil a un buen precio, pero exonerado. Ahora, ese trasiego que hay de que si un hotel trae 100 aires, en vez de 100 trae 200 y lo vende en el mercado. No, pero eso es un delito. Eso existía. Eso es un delito. O pero seguro, hay mucho envuelto en eso. Sí, bueno, pero eso no creo que sea tema. El tema. Que tiene que ver con la reforma fiscal que va a extender beneficios. Mira, los refresqueros de allá Bueno, para resumirte el caso, yo no sé si el contrato de Central Romana sobre el furfural se renueva cada 20 años. Yo no sé. Simplemente eso sigue así. Bueno,
Pero los refresqueros peruanos que están en la frontera ya han dado trabajo, pero no mucho más. No han incorporado una sola materia prima dominicana a la producción. Tú dices los incentivos fronterizos, La ley de incentivos fronterizos es a 20 años también, es de carácter genérico, no es decreciente, al contrario, acaba de vencerse ese contrato y se extendió por 50 años. Ahora. Sí, eso no está contemplado en la ley, eso debe ir al Congreso Nacional, supongo yo, hay tiempo de hacerlo todavía. Pero esa gente no ha logrado ni siquiera incorporar la sábila y el jengibre a los sabores con que compiten. Su única virtud es que como sale muy barato allá, mantienen los refrescos bajos aquí. Las otras fábricas, las que compiten pagando sus impuestos, o por lo menos sujetas a impuestos, tienen que mantener los precios bajos, porque la frontera no es límite para que entre, pues se produce aquí. Y llegan a los supermercados y llegan a todos lados. Entonces, si ni siquiera han sabido incorporar una materia prima novedosa, porque de la sábila se hace el ginger ale. Lo que está diciendo José Carlos es que Cola Real tiene su fábrica en Santiago Rodríguez. Y en términos Coca-Cola no tiene su fábrica en Santiago Rodríguez, entonces trae la Cola Real para la capital a un precio que se impone. Cuando tú quieres un refresco colorado, tú lo compras. Pero ni siquiera siguen haciendo refrescos colorados con carbonatos y cosas de esas. Ahora dieron 50 años. Sí. Por lo menos se habla de que le van a dar. Yo no sé si se lo han dado porque por 50 años no lo contempla la ley, para empezar. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si estamos proponiendo nuevas leyes impositivas para que está aquí agobiado por las obligaciones de pago de impuestos no que se siempre son molestas. Por algo que tú siempre has hecho. Lo primero es, ¿cuánto es que necesitamos para hacer un presupuesto? Bueno, necesitamos 1,5 billones durante los próximos 5 años por año. Ahora, ¿de dónde lo vamos a sacar? De un presupuesto. Entonces, ver lo que va a entrar y ver si va a entrar eso. Esa ceremonia se hace todos los años. Se hace todos los años, sí. Pero no se ejecuta. Pero no se cumple la otra parte, que es cobrar los impuestos adecuadamente al que debe pagarlos. O sea, ¿para qué inventar más impuestos que crean burocracia costosa si tú no vas a cobrar esos impuestos? ¿Para qué inventar eso? Al contrario, cobrar lo que eso hay. te va a crear empleo para pagarlo, que hay que pagarlo, pero va a rendir eso. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a utilizar ese impuesto? Las huellas de la contrarreforma fiscal en que concluyó el primer periodo de gobierno de este siglo, no se han recogido, no se han tratado. Entonces Los 4 años de Hipólito. Sí. Sí. El primer gobierno del periodo de gobierno. La crisis bancaria tiene sus efectos en una deformación del Banco Central en sus funciones. Que era una cosa más peligrosa que eso. Sin embargo, eso es una cosa crónica. Todos los días esa deuda crece porque el Banco Central paga intereses sobre esa deuda asumida. ¿Y dónde produce el Banco Central dinero? Es decir, que esos 300,000 millones de déficit fiscal fueron los 55,000 que se multiplicaron. Exacto. ¿Fue así? Sí, eso. Y que el Banco Central se convirtió en la mejor forma de inversión, porque era quien mejor pagaba intereses. Todavía hoy. ¿Eh? Todavía hoy. Todavía, qué bueno. Pero eso no puede ser. Si tú tienes. ¿Y qué se hace después con ese dinero? ¿Qué se hace después? Dilapidarlo. No lo entiendo. ¿Y por qué tú dices que concomitantemente estalló una crisis bancaria
que sacó muchos bancos del sistema. Y no fue al revés, que muchos bancos del sistema crearon. Tú tienes razón, muchos bancos del sistema colapsaron simultáneamente Sí. por una supervisión cómplice. Ah, Sencillamente eso. sí, porque para tú poder lograr tener 55.000 millones de irregularidades, tiene que tener una autoridad competente que se descuidó y se hizo ceguera voluntaria, porque es imposible esa suma distraerla sin que se dé cuenta la autoridad. Y después hay otro escalón de eso. La empresa pública genera riqueza o debe generar riqueza. ¿La empresa? La empresa pública, la reproductiva, crearon un llamado FOMPER. Ay, Dios mío. Esa es la que administra los beneficios de las acciones que tiene el Estado en empresas privadas. Exactamente. ¿Y por qué eso no desaparece, José? Bueno, yo pensé que al cambio de gobierno eso se iba a disolver, porque será una de las trincheras del desfalco estatal. Entonces tú vas a crear nuevos impuestos para... Donde el Estado tiene alguna proporcionalidad de inversión, de participación, está en FOMPER, es el tenedor. FOMPER que lo dilapida para una cancha de voleibol, para una bicicleta de un niño. Hay una serie de cosas que, eso y otras cosas más, uno dice en qué parte del presupuesto está, se habla de impuestos, pero ¿dónde está el ingreso por lo que le llega al FOMPER, el ingreso por lo que le llega? No, todo eso sale del presupuesto. Sí, pero luego lo gasta FOMPER. ¿Cómo antes lo gastaba acorde? Entonces, ¿para qué tú estableces un presupuesto cuando tú vas a dilapidar los resultados y no conviertes esos resultados en ingresos del Estado que, según la ley, deben ir al Fondo Nacional, al presupuesto básico, y repartidos en el Congreso, en el presupuesto nacional? Pero tú nos estás llevando a una situación en que me da la impresión de que todo está relacionado, José. Pero, presupuesto, exoneración, es decir, esas reformas tienen que ser integrales entonces. Pero que no inventen. Tú has mencionado Banco Central, FOMPER, la zona, todo se está mencionando, decir, que parece que es una sola cosa todo. Eso es lo que tienen que verlo así. Y le va a dar tiempo en 4 años entrarle a todos esos problemas. Bueno, hay una idea de una reforma trascendental que cubra todo. Aquí lo que hay que retornar a la economía que se encontró en el momento en que se asumió el poder a principios del siglo. El desorden que se hizo ahí, por lo menos emparejarlo y seguir trabajando. Pero no inventarse nuevos gastos. Han sido suficientemente aceptables y buenos para el tema de educación nacional los resultados de la reforma de la ley educativa y la creación del 4%, la introducción del criterio del 4% del Producto Interno Bruto, no del presupuesto nacional, del Producto Interno Bruto, para una educación que no ha cambiado sustancialmente. Bueno, no han sido. Entonces, ¿para qué inventar más? Corrija eso. Ajuste eso. Y la reforma más trascendente fue la que se hizo en el 92. Pero eso se deterioró, sobre todo por el mal manejo de los bancos. Por los defectos crónicos que... La economía cambió también. ¿Verdad? Sí, la economía cambió. Sí. Y hay un crecimiento indiscutible del producto, todos son factores, pero que no vengan que para seguir creciendo hay que seguir exonerando. ¿A qué viene una extensión de impuestos por 50 años, cuando normalmente eso es por 20 años? Porque no ha fructificado la zona franca en la frontera. Ya es un problema del que eligió la producción que iba a hacer en la frontera, porque hay gente que en la frontera está ganando dinero. Sí. Entonces las exoneraciones tienen su límite. En resumen, llegó un momento en que el contrato con el rentario humano ni siquiera se discute cada 20 años. La ley sigue vigente, pero es por 20. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que el Estado ha tenido, que la nación ha tenido con esto?
En términos técnicos tenemos una elevación del producto, porque tú en vez de producir candela con el bagazo, se está produciendo fulfural. Pero se han incorporado los efectos del fulfural. O sea, se ha incorporado a la economía dominicana, ¿no? Esos materiales que se exporta así como queda. Si los dominicanos lo ven, son los que se ensucian ahí trabajando. Pero ni siquiera hay un potecito de eso, por curiosidad, saber qué es. No se sabe. Pues eso va a un solo cliente en los Estados Unidos. Esas son las inquietudes que hacen pensar que no es necesaria una reforma fiscal integral y un crecimiento de concesiones, cuando tú tienes suficientes incentivos creados que se han distorsionado en su aplicación. Identificar dónde están los fallos, identificar por dónde está el crecimiento del circulante que obliga a una reducción crónica de la paridad monetaria. Porque no es lo mismo tú recibir el sudor del dominicano que se va, 10 mil millones anuales, y cambiarlo a 20 por 1, que cambiarlo a 60 por 1. No es lo mismo. Tú le estás reduciendo la ayuda familiar de esa gente que manda de por allá sin que el Estado ponga un chele. Entonces lo coge para votarlo. No es posible. Bueno. La hoja de ruta, José. La hoja de ruta para esta emergencia de la economía dominicana, ¿cuál es? Pero usar la palabra curetaje, porque es precisamente lo que nosotros no deberíamos estar haciendo, sino una solución ya de más permanencia. Porque es un curetaje que van a hacer. Esa es la mejor palabra que puedo usar, José. Sí. Sí, Un curetaje para limpiar el útero. Seguro. Bueno, cuantificar los vencimientos del Estado. ¿Qué es eso? Bueno, normalmente los vencimientos del Estado no están anotados en ninguna parte. ¿No están? Hay momentos aquí que le llega a la entidad correspondiente una llamada telefónica de fuera. Nadie lo tiene pendiente. Antes le decían telefonema, sí. ahora se le dice fax. Ajá. Una comunicación, mire, el día 25 ustedes tienen que pagar 18 millones de dólares. Ay, caramba, hay que buscar 18 millones de dólares, al precio que sea, para no fallar los pagos, porque eso hace que crezcan los intereses de las nuevas concertaciones. Bueno, eso es lo normal. Incluso en alguna ocasión, no en la era de Trujillo, por supuesto, que ahí había cierto orden de dueño único. El dueño único cuida lo suyo. Pero cuando se dispersaron los dueños y se pudo encontrar elasticidad seleccionada o acordada, las cosas se fueron soltando. Y la deuda comenzó a crecer además, porque mucha gente se metió a empresarios. O sea, la vida económica varió fundamentalmente, se democratizó. Las empresas del Estado se dilapidaron, hubo un cambio trascendente. En ese momento, lo normal, a partir de ese momento, lo normal era que la cuantificación de la deuda externa no la tenía en sus manos ningún ente, ni administrativo ni supervisor. Y había que buscar el dinero en 24 horas, lo que distorsiona el mercado. Cuando tú te tiras a la calle de la noche a la mañana, no es lo mismo que cuando tú compras en el mercado, con criterios de mercado. Bien. Hoy hay cierto orden, pero tú no podías tener cómplices del desorden bancario como supervisores de el comportamiento de los bancos. Y por eso se produjo esa crisis. Pero ¿quién metió en el aparato gubernamental a los que luego crearon la crisis bancaria? Era el mismo gobierno.
era el mismo gobierno, y la crisis estalló porque había una sospecha, un temor de que las aspiraciones de los banqueros iban más allá de la lenidad en la supervisión de los bancos y que ya había aspiraciones políticas. Entonces se interpretó mal un discurso político o se interpretó correctamente, porque podían existir esas apetencias, y se talló un globo que dañó todo un proceso de organización de la economía que era resultado de unos cambios importantes desde el 92, que es la única reforma que se ha hecho en la vida democrática dominicana, con todos sus defectos, ordenadamente. Pero lo que se está planteando ahora es una reforma global, de todos los aspectos, donde hay acumuladas deficiencias que no son problemas sino de cumplimiento de una ley. Entonces, resolver es dónde están las pérdidas y cómo se corrigen. Si no, estamos perdiendo el tiempo con reformas que van a ser vulneradas y que van a terminar en nada. Ese es mi criterio. No hay por qué estar hablando mientras se están dando concesiones a 30 años, a 50 años, que no la contempla la ley. No es posible. Por la importancia, quiero que repitas lo de la semana pasada, que fue bien visto cuando se planteó la reforma energética o eléctrica. Si realmente el Estado lo que debe es actuar como un órgano regulador, la superintendencia plenamente, y que todo el sistema, con excepción de las hidroeléctricas, pasara al sector privado. Pero tiene un detalle, me llamaron y me dijeron, hay un solo problema, que el sector privado no quiere comprar el sistema, lo que quiere es administrar el sistema, sin tener que invertir. No, eso no es cierto. Hay muchísima inversión privada en energía. Y además ahora Estamos hablando del sistema nacional, el resto, no los 2 o 3 que hay. Porque el este está funcionando bien. No es del este, no, una parte del este. Lo que es de este es la que más pierde. Alguien es que se la coge. Pues ¿cómo es posible que el este esté bien en energía y al mismo tiempo es donde más dinero se pierde? Ahí tú tienes claramente dónde hay que ajustar. De las 3 perdidosas que están ahí, Sí. la más crónica, la más difícil, la más complicada es la del este. Entonces ahora tú la vas a... Y la del sector turístico, la del sector turístico, ¿cómo está funcionando, José? ¿La qué? La del sector turístico. ¿La qué? La que está en Punta Cana para allá, ¿eso está bien? ¿Eso está bien? Lo que llega aquí es de que eso de la bendición nacional. Seguro. O sea, los beneficios cambiarios del turismo se equiparan a los beneficios de la exportación de mano de obra dominicana. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares, igual. Pero es que una reforma eléctrica que solamente ahorre al Estado el subsidio, ¿ya sería un éxito? Pero claro. Solamente ahorrarle el subsidio ya es un éxito. El problema es el robo y los pobres, y los subsidios de los Pero pobres. cuando tú ves que los administradores y funcionarios de menor nivel de la distribución eléctrica ganan más que el presidente de la República, tú te das cuenta que la fuente de trabajo está muy distorsionada. O sea, ¿cómo es posible que se consienta una pérdida, que se asuma una pérdida crónica en la distribución, cuando tú tienes administradores y funcionarios secundarios que ganan más que el presidente de la República?
ganan no, cobran. Porque tú ganas cuando tú produces beneficios. Sí, cobran. Pero si tú lo que produces pérdida, tú cobras, pero tú no ganas. Eso no se ha ganado. No hay que Eso subir. lo uniformalizaron, hicieron que todo el sector, tanto privado como estatal, ganaran lo mismo. ¿Tú no te acuerdas una vez que lo hicieron? No, aquí se ha hecho de todo. Que los gerentes de las EDE ganan lo mismo que los gerentes de las empresas privadas. No, los gerentes de las sedes ganan más que el presidente de la República. Eso es una verdad monda y lidonda. Vamos a seguir Pero con- no solamente él, ellos, Sí. sino varios funcionarios van en ese ramo. Y en toda la administración pública hay distorsiones de esa naturaleza. Hay asesores de ministros que ganan más que el presidente de la República. Y que el mismo ministro que ellos asesoran. Bueno, Hay asesores que ganan más que los ministros. que yo asesoran. dudo eso. Vamos a una pausa y volvemos con el mismo tema.